Escribí hace unos días acerca de los que están delegados para pregonar las buenas nuevas de salvación, para hablar de la palabra de Dios. Y creo que los que estamos delegados para anunciar la palabra del Señor somos los que hemos experimentado un cambio en nuestra vida, pues la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiero decir entonces que si tú has experimentado un cambio en tu vida, y ese cambio los primeros que lo han notado eres tú y los tuyos, entonces quiere decir que tú estás delegado para anunciar la palabra de Dios. Hay muchos que anuncian la palabra de Dios, pero no han experimentado un cambio en su vida, mucho menos los que están a su alrededor no han visto un testimonio, no han visto un cambio. Entonces es necesario que tú te examines si ya estás queriendo transmitir la palabra de Dios por los medios o querés hablarle a otros. Tienes que primero experimentar un cambio para que después puedas anunciar con denuedo la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta gran oportunidad que me das de anunciar las verdades escritas en tu palabra, y te pido la gracia para poder así transmitir el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba viendo el relato acerca de aquel hombre que menciona la palabra en Marcos capítulo 5. En el verso 18 está hablando de un hombre que fue liberado. Vivía en una zona donde había sido poseído por espíritus inmundos, y se le denomina el endemoniado gadareno. De este estoy hablando. Este hombre había experimentado un sufrimiento muy grande, y dice la palabra que este hombre se cortaba con piedras, lo encadenaban, le ponían grillos y lo reventaba. Era tanta la fuerza, pues la posesión demoníaca es algo real. Yo he visto, de hecho tuve la experiencia en mi propia vida de estar encadenado, porque no había fuerza humana que me pudiera detener. Pero no quiero enfocarme en mi persona en este momento, quiero enfocarme en el relato de la palabra. Dice que al entrar, dice, esto lo voy a leer en Marcos capítulo 18, allí está hablando acerca de que dice que al entrar Jesús en la barca, el endemoniado se le acercó a Jesús para pedirle que lo dejara estar con él. Pero dice la palabra: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice que este hombre se fue y comenzó a publicar las grandes cosas que Jesús había hecho en su vida. Dice que también miraba el relato de aquella persona que fue sanada. Aquel hombre fue sanada. Primero le perdonó los pecados. Era un hombre paralítico que lo llevaron a Jesús, y primero le perdonó los pecados, pero después le dijo: toma tu lecho y anda, vete. Fíjense que cuando aquí veo estos dos relatos, que Jesús los envía a los suyos a su casa, es porque nosotros a los primeros que tenemos que testificarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida es a los de nuestra casa. Aquí, cuando el endemoniado o el que había sido poseído por demonios, por espíritus inmundos, como lo dice la palabra, quiso estar con Jesús, pero Jesús lo envió a los suyos, a los de su casa, para que los de su casa vieran el cambio que este hombre había obtenido. Entonces, cuando nosotros hemos pasado de las tinieblas
a la luz, o en otras palabras, cuando hemos experimentado la nueva naturaleza en Cristo, entonces va a ser evidente el cambio. Entonces nosotros vamos a poder estar aprobados para anunciar las virtudes de Jesucristo. Dice que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos esas virtudes a otros. Entonces, amado oyente, si usted quiere anunciarle a otros el Evangelio, no solamente tiene que conocer este libro, tiene que conocer en su propia vida el cambio que Dios ha hecho en usted, para que entonces usted tenga la delegación de parte de Dios en primer lugar, y los primeros que se dan cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida son los de casa. Por eso me impacta estos dos relatos cuando Jesús envía a este que había sido paralítico a su casa, para que los de su casa se den cuenta lo que Jesús había hecho en su vida. Lo mismo al gadareno, no le quiso dejar ir con él. Le dijo: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces nosotros tenemos que empezar el ministerio de anunciar la palabra del Señor con los nuestros. Si no te quieren escuchar, no te preocupes, no trates de hacerles creer a la fuerza. Con solamente ver tu testimonio, ellos van a decir la verdad, que Dios ha hecho grandes cosas en la vida de mi familiar. Entonces es importante que nosotros anunciemos el Evangelio de esta manera, manifestando el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces será para ti una gran bendición el poder ser un pregonero de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tienes la aprobación de parte de Dios por tu testimonio. Quiera el Señor, amados oyentes, que podamos estar preparados para anunciar esta palabra. Si tú eres una persona que no has recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador, y quizás has vivido por mucho tiempo estorbado por vicios, por pobreza o qué sé yo, cuál es tu debilidad, cuál es tu problema, el Señor hoy quiere darte la libertad. La palabra dice, una vez más, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos reconociendo el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, nos convertimos en hijos de Dios y el pasado no cuenta. El Señor lo que quiere es nuestro presente. Por eso hoy te invito a que le entregues tu corazón a Jesucristo. Entonces, si tú recibes al Señor como el único y suficiente Salvador, tienes que darte cuenta que vendrán tiempos de refrigerio para tu vida, porque así lo confiesa la palabra. Por eso el apóstol Pedro decía, arrepentidos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Cuando uno está en el Señor, aunque vengan momentos difíciles, uno los supera. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la convicción que somos hijos de Dios. Dios te bendiga. Espero que este consejo te ayude a cambiar de vida y a anunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a otras personas que están muy necesitadas del favor de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad. Te pido que bendigas a los oyentes, Padre, y les des la oportunidad de anunciar este precioso mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguiremos ahí siempre que Dios nos dé la oportunidad, lo estaremos haciendo para edificación de nuestras vidas. Gloria al Señor.